Y luego una última cosa sobre, creo, ya sabes, en términos de diseño del sistema y BRICS, todavía escucho muchas discusiones sobre qué tipo de moneda común necesitamos o qué debe respaldar esta moneda. ¿Va a ser el petróleo, va a ser el oro o algunas materias primas especiales? Creo que hay muchas ideas erróneas en cuanto a lo que realmente es ese tipo de moneda, ¿verdad? No va a ser una moneda común que reemplace la moneda nacional. Por favor, no hagan eso, ¿verdad? La lección del euro debería estar bien aprendida, pero podríamos tener una unidad de compensación común para que los países liquiden su comercio y liquiden sus intercambios de inversión y así sucesivamente. Y eso no necesita estar respaldado por nada. Este es el dinero fiduciario del que estamos hablando. Esta es una unidad de cuenta, esta es una unidad contable de la que estamos hablando. Así que creo que hay muchas ideas erróneas sobre eso y creo que eso necesita ser desmentido. Y finalmente, creo que lo que los BRICS han estado haciendo muy bien, el NDB, el nuevo Banco de Desarrollo, ha estado hablando de querer aumentar el préstamo en moneda local al 30%. Y creo que ese es realmente el paso correcto. Ese es un paso en la dirección correcta. Okay, thank you very much for that overview. And maybe we use the last 50 De minutes we acuerdo, have to muchas talk about gracias por ese another resumen. subject Y tal vez that podamos you're usar los últimos 50 minutos que tenemos para hablar sobre otro tema en el que estás trabajando extensamente, que es la conexión entre la TMM y las economías en desarrollo, o digamos los países del sur global. Me gusta mucho más esa expresión porque para muchos países, llamarlos en desarrollo ya no tiene mucho sentido. Si piensas en Malasia o Indonesia, tienen sectores que están en auge y son fantásticos. Simplemente funcionan un poco diferente a los países occidentales. ¿Qué sugiere tu investigación en este momento sobre cómo deberían diseñarse estrategias inteligentes económicamente para apoyar a los países del sur global en la realización de su pleno potencial? Global South countries to really live up to their full potential? Correcto. Lo que abordaría es que, desde una perspectiva de la teoría monetaria moderna, MMT, creo que las estrategias de desarrollo genuinas y progresistas funcionarían en tres niveles diferentes. Uno es a nivel nacional. Creo que el gobierno necesita entender sus opciones de política. Por ejemplo, si quieres fijar tus tipos de cambio, si quieres endeudarte en monedas extranjeras, eso podría ponerte en una posición muy vulnerable. Así que lo que quieres hacer es tratar de movilizar tus recursos internos tanto como puedas. Uno de los ejemplos que a menudo quiero mencionar, incluso para los países que están en los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es Kenia, que pidió dinero prestado a China para invertir en sus ferrocarriles. Y, sin embargo, al mismo tiempo están hablando de que el 60% de los materiales se localizan. Entonces la pregunta es, si puedes usar tu moneda nacional y movilizar tus recursos internos, ¿por qué necesitas endeudarte externamente, verdad? Y te estás endeudando en dólares, sobre los cuales no tienes control. Así que para mí, creo que es muy importante que los países del sur global entiendan que necesitan movilizar sus propios recursos. Necesitan realmente invertir estratégicamente en su sector energético, alimentario, tecnológico y en su capital humano, ¿verdad? Odio ese término, pero es común que la gente se refiera a él. Entonces, es realmente importante, ya sabes, entender que la financiación del desarrollo debería provenir principalmente desde dentro. De hecho, tengo un artículo que trata exactamente sobre eso. Así que eso es a nivel doméstico. A nivel regional, creo que es muy importante que los países del sur global construyan cooperación, consolidación, solidaridad y colaboración. Porque, de nuevo, el sur en desarrollo es realmente muy rico en recursos, ¿verdad? Cuando piensas en los países del G7, que ya sabes, muchos de ellos son, como diría Japón, por ejemplo, ¿verdad? Donde está, son muy escasos en recursos, ¿verdad? Así que, de hecho, los países del sur en desarrollo son muy ricos en sus recursos.
La dificultad, por supuesto, es que algunos países tienen ciertos recursos mientras que otros no, ¿verdad? Así que creo que es muy importante que las economías regionales trabajen juntas, ¿verdad? Ellos construyen esos bancos de desarrollo, tienen sistemas de comercio, tienen sistemas de inversión que realmente les ayudarían a aprovechar sus respectivas fortalezas y ayudarse mutuamente. Creo que eso es muy importante. Por regional no me refiero solo a geográfico, ¿verdad? Podría ir países como los BRICS, que son ricos en energía, tienen muchas complementariedades en su comercio, podrían trabajar juntos para avanzar en sus intereses comunes. Y luego, a nivel internacional, abogo firmemente por una reforma de la arquitectura financiera internacional. Correcto. El sistema posterior a Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, creo que están realmente fuera de lugar. Son antiguos, tienen 80 años, han estado sirviendo a los intereses de los países occidentales, son muy incapaces y creo que intencionadamente de financiar el cambio climático, financiar el desarrollo y proporcionar una red de seguridad financiera internacional realmente fuerte. Así que creo que ese sistema necesita ser renovado. Creo que es una política o propuesta muy ambiciosa, pero sí creo que todos estos cambios deben ocurrir para que realmente podamos hablar de desarrollo sostenible y enfrentar todos estos otros desafíos que enfrenta el sur global. And parts of parts of that are happening actually. Y partes de eso están sucediendo, de hecho ahora con el movimiento en torno a los BRICS, ¿verdad? Que no reemplazará al FMI y al Banco Mundial, pero está trabajando en crear una alternativa. Pero eso aún no nos exime de la responsabilidad de diseñar o entender cuáles son las políticas locales inteligentes, en el sentido nacional, para el desarrollo, y cuáles son las formas tontas de hacer desarrollo nacional. Entonces pregunta, ¿por qué es que muchos países, cuando tienen proyectos de desarrollo con países occidentales, Estados Unidos, Japón o incluso con China, China realiza muchos proyectos de infraestructura, ¿verdad? China does a lot of infrastructure projects, right? Why is it that a lot of these ¿Por qué es que muchos de estos países del sur global, entonces, piden prestado dinero en moneda extranjera, como acabas de decir? Piden prestado yuanes o dólares estadounidenses y luego se endeudan en esa moneda extranjera, lo cual, nuevamente, es el pecado original, según la teoría monetaria moderna. Esto es de lo que no puedes salir si te quedas sin esa moneda en tus balances, ¿verdad? En lugar de eso, quiero decir, la otra forma de hacerlo sería emitir bonos en tu moneda local, obtener moneda local, usarla tanto como puedas en tu economía. Y la parte donde necesitas importar, como digamos algunas cosas de alta tecnología de Japón, un par de trenes de China, importas esos trenes y necesitas pagar en yuanes. Simplemente usas el buen viejo cambio de divisas y simplemente cambias tu moneda en lugar de pedirla prestada. ¿Por qué no se utiliza ese mecanismo? ¿Por qué se utiliza ese kind? Why is it the borrowing that's used? Sí, creo que esta es una gran pregunta. Diría que hay dos razones principales. Una es que simplemente hay limitaciones, ¿verdad? El pecado original es una de ellas. Entonces, mencionaste algo como podemos simplemente hacer intercambios de divisas, ¿verdad? La dificultad, nuevamente, es que algunos países simplemente no pueden obtener una tasa razonable o simplemente ningún país quiere aceptar ciertas monedas. Así que cuando tienes hiperinflación, digamos que estás en Zimbabue o si estás en Argentina, tienes el peso, será muy difícil para ti tener compradores para tu moneda y obtener esos intercambios extranjeros. Así que creo que hay una verdadera limitación de alguna manera para los países en desarrollo. Pero dicho esto, también creo que hay muchos malentendidos. La idea de que, si pido prestado en una moneda extranjera va a ser más barato, ¿verdad? Porque estoy pagando tasas de interés más bajas. Pero realmente no están pensando en que si estás pagando intereses en tu propia moneda, literalmente puedes pagar cualquier tasa de interés que necesites pagar, ¿verdad? No hay límite para emitir tu moneda. No hay problema de pago en este caso, ¿verdad? La restricción, por supuesto, es la inflación, pero no te vas a quedar sin tu propia moneda. Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Pero muchos países en desarrollo están pensando, oh, si pido prestado en moneda extranjera, va a ser más barato, la tasa de interés va a ser más baja. Así que es menos costoso para mí. Así que preferiría hacer eso, lo cual creo nuevamente es muy desafortunado, ¿verdad? Que no deberían estar haciendo esto. Hay costos mucho mayores que están ocultos, además del costo de interés que ves en tus libros. Pero volviendo a las restricciones anteriores, hay momentos en que los países tendrían que endeudarse para adquirir alguna de la tecnología esencial que no tienen o algunos de los materiales esenciales que no pueden comprar en casa. Así que tal vez necesitarían pedir prestado un poco en esas monedas extranjeras para importar esas cosas. Pero nuevamente creo que al tener esta colaboración regional y también siendo muy estratégico sobre cuánto quieres pedir prestado y cuándo lo haces, asegúrate de tener una buena gestión del balance. Evita un desajuste de moneda y de duración muy grande y consistente. Entonces hay formas de economizar la necesidad de pedir prestado, pero también de gestionar ese endeudamiento de una manera más sostenible. Por eso creo que toda esta idea de la evaluación de la sostenibilidad de la deuda que está diseñada por el FMI necesita ser renovada. Los países deben pensar en la moneda en la que se endeudan. Deben pensar en lo que hacen con la deuda, ¿verdad? Si China entra y presta y construyes estos proyectos de generación de energía, construyes estos ferrocarriles o construyes esta infraestructura que realmente te va a ayudar a fortalecer la economía y producir entradas de efectivo en el futuro, creo que esas deudas no deberían pesar de la misma manera que cuando estás usando tu deuda, usando tu endeudamiento, usando tu moneda extranjera para comprar bienes de lujo fuera del país. Entonces, creo que eso necesita ser realmente considerado por los responsables de políticas. ¿Qué pedir prestado? ¿Cómo usar las monedas extranjeras? Creo que eso es muy importante. Y luego una última cosa sobre, creo, ya sabes, en términos de diseño del sistema y BRICS, todavía escucho muchas discusiones sobre qué tipo de moneda común necesitamos o qué debe respaldar esta moneda. ¿Va a ser el petróleo? ¿Va a ser el oro o algunas materias primas especiales? Creo que hay muchas ideas erróneas en cuanto a qué tipo de moneda es realmente, ¿verdad? No va a ser una moneda común que reemplace la moneda nacional. Por favor, no hagan eso, ¿verdad? La lección del euro debería estar bien aprendida, pero ¿podríamos tener una unidad de compensación común para que los países liquiden su comercio y sus intercambios de inversión, etcétera? Y eso no necesita estar respaldado por nada, ¿verdad? Estamos hablando de dinero fiduciario. Esta es una unidad de cuenta, esta es una unidad contable de la que estamos hablando. Así que creo que hay muchas ideas erróneas al respecto y creo que eso necesita ser desmentido. Y finalmente creo que lo que los BRICS han estado haciendo muy bien, el NDB, el nuevo Banco de Desarrollo, ha estado hablando de que queremos aumentar el endeudamiento en moneda local al 30%. Y creo que ese es realmente el paso correcto. Ese es un paso en la dirección correcta. Eso es lo que necesita suceder. Sí. Está bien. Estoy muy interesado en esto, porque ¿cómo funcionaría? Tuvimos este momento en la creación del euro, cuando el euro era solo una unidad de cuenta, pero aún no era dinero fiduciario físico. Solo se usaba en el intercambio. Lo que estás pensando con una unidad de compensación común es una forma de eso. ¿Y cómo funcionaría si tenemos una unidad en la que solo puedes contar la deuda en diferentes economías? Pero luego, las economías individuales seguirían funcionando con sus propias monedas, porque habría todas estas fluctuaciones y también los cambios en el tipo de cambio con respecto a la unidad común, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido sería esto una mejora en lugar de una complicación? Bueno, esta unidad de compensación es realmente solo para liquidar tu balanza comercial
y tu balanza de inversiones, y eso ocurre entre diferentes bancos centrales. Así que no se va a integrar en tu economía doméstica y no hay conversiones de tipo de cambio en el sistema de unidad de compensación. Por ejemplo, si yo te compro o tú me vendes y hacemos estos intercambios, al final del día estamos usando esta unidad común para denominar nuestro comercio. Así que sí, tu nota favorita va a tener una relación diferente con esta moneda. Y la mía sería diferente. Pero cuando estamos compensando entre nosotros, estamos usando esta moneda común y no realmente conectándola con nuestra moneda doméstica. De esa manera podrías ganar más de esta moneda común y yo podría ganar menos. Y así sabes, nuestro tipo de cambio sería diferente, pero de ninguna manera afecta a nuestra propia economía, ¿verdad? Todo lo que estamos intercambiando es esta unidad común. Y lo que es más importante, creo que simplemente usar esta moneda común para denominar y liquidar la deuda entre nosotros, o el crédito y la deuda entre nosotros, es el hecho de que realmente mirando la idea de Keynes de esta unidad de compensación internacional, ECU. Creo que la pregunta más fundamental aquí es cómo estemos el sistema para evitar que un país acumule esta ECU. Creo que ese es más el problema. ¿Por qué? Porque en el sistema actual tenemos países que realmente quieren mantener siempre un superávit neto. Así que pueden obtener la moneda y acumular reservas y así sucesivamente. Y eso podría crear una deuda mayor, un efecto de empobrecer al vecino. Y eso podría crear una deficiencia de demanda deflacionaria para todos. Así que realmente la pregunta aquí es, sea cual sea la moneda que usemos, queremos asegurarnos de que los países no intenten acumular intencionalmente esa moneda común y beneficiarse de, ya sabes, la demanda de los vecinos. Y eso es realmente la clave, porque creo que la mayor dificultad ahora mismo en los BRICS es que tienes a China, por ejemplo, que es un gran exportador, un exportador neto, ¿verdad? Y por eso cuando la gente decía, ya sabes que el yuan va a subir, bueno, si China está teniendo un superávit y los países no pueden obtener el yuan, entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Así que creo que realmente lo que el sistema necesita no es alguna tecnicidad, no son los problemas técnicos. No se trata de las fluctuaciones de divisas o de qué moneda usamos exactamente para fines de compensación, sino más bien de cómo construimos un sistema que no aliente a un país a acumular las unidades y descarrilar todo el sistema. Es curioso, porque ese es el mismo problema que discutimos antes. Si eres un exportador neto, terminarás con más dinero. E incluso el EQ llevará a las mismas conclusiones fundamentales. Así que, lo que necesitas es un mecanismo de transferencia fiscal, que no creo que ningún país quiera hacer, porque la idea es que si tengo mucho de ese EQ, entonces esa es mi riqueza. Entonces puedo comprar del extranjero, y ellos tienen que hacer lo que yo diga. Quiero decir, es simplemente beneficioso para mí, ¿verdad? Es simplemente cagardaf es el lado del libro. Sí, absolutamente correcto. Si comienzas a acumular esa moneda, entonces la integración fiscal y la transferencia fiscal se vuelven inevitables. Por lo tanto, deben existir cláusulas y medidas que eviten que esto suceda desde el principio. Lo que propuso Keynes, por ejemplo, es decir que los países que acumulen estas unidades serán castigados. Si no gastan o usan las unidades para importar de otros países, entonces estas unidades podrían ser apropiadas o tendrían que pagar un alto interés o lo que sea. Sí, pero aquí tenemos un problema, porque ¿apropiado por quién? Si este es un sistema distribuido sin una autoridad central con derechos soberanos, entonces ¿quién va a hacer eso? Bueno, esa es una gran pregunta. Por eso, los países tienen que ponerse de acuerdo en eso. Esto no es exactamente una transferencia fiscal per se, pero es como si te diéramos una cierta cantidad de tiempo para usar tus unidades de compensación. Necesitas usarlas para importar de otros países, sea lo que sea, o tienes que invertir.
Are there any ideas for Existen ideas para crear algo que un par de economistas, creo que austriacos o algo así, tuvieron en el pasado, que es incorporar un mecanismo para asegurarse de que la unidad de compensación pierda valor con el tiempo, lo que aumentaría el incentivo para gastarla nuevamente, ¿verdad? to actually spend it again, right? Absolutely. Yes, you can be as creative Absolutamente. as you can, right? We Sí, need to puedes be ser tan more creativo como creative, but the puedas. point is, Correcto, you know, necesitamos ser más creativos. how do we Pero el create punto a es, ya sabes, esa es la clave. ¿Cómo creamos un sistema donde no haya incentivos para acumular las unidades, verdad? Para acaparar las unidades, ¿verdad? Tienes que hacer que las unidades se usen de alguna manera solo para propósitos de compensación, no para propósitos de acumulación. Y creo que tienes toda la razón. Creo que realmente necesitamos pensar en este tipo de preguntas en lugar de cómo configuramos este sistema de pagos. ¿Va a ser digital? ¿Qué tipo de sistema de mensajería necesitamos? Y no creo que esos sean los puntos más importantes. El punto más importante es en qué deberían ponerse de acuerdo los países y cómo diseñamos esta unidad de compensación sin prepararla para el fracaso. Y creo que ese tipo de discusión todavía es relativamente insuficiente en este momento. No, I agree. The fundamental problems are still theoretical. Estoy de acuerdo. Los problemas fundamentales siguen siendo teóricos, no prácticos. Y la teoría no ha cambiado durante miles de años. La única cosa en la que hemos estado de acuerdo durante como 3.000 años o más son los tres propósitos del dinero: unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio. Y lo que estás diciendo es que necesitamos separarlos al menos un poco para crear un sistema funcional. Y no hemos tenido éxito en eso. Quiero decir, nadie. Incluso M23 es bastante fascinante su inglés con el sport, It's quite fascinating that we still grapple with the same problems, right? Absolutamente, absolutamente. Which is a Por eso, estoy contento de ganar gruto for Yan Yang. Si no marites a estar ni no hielo. Where can they do that? I do occasionally post on Ocasionalmente publico en X, anteriormente conocido como Twitter, y también en LinkedIn. Así que sí, ahí es donde publico gran parte de mis exposiciones en redes sociales. A veces también publico algunas de mis publicaciones académicas o charlas y cosas por el estilo. Así que creo que ese sería el mejor lugar para encontrar mi trabajo. Muchas gracias por tenerme hoy. Okay. Thank you so much for having me today. Everybody, please find. Todos, por favor busquen al profesor Yan Liang en X, anteriormente conocido como Twitter, y estaré en contacto. Hablaremos de nuevo, porque esto es sumamente fascinante y relevante también para el futuro de los BRICS y el sistema monetario internacional. Muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Sí, lo espero con ansia. Es la próxima vez. See you next time.